autoridades presentes, señoras y señores, buenas tardes. Estoy muy contento de la posibilidad que tengo de dirigirme a ustedes, aunque me encuentro en la situación incómoda de aquel que debe vender miel al colmenero. Venir a esta casa a hablar de derechos humanos pues es un cierto compromiso. Sí, me comprometo a no abusar de su paciencia y de su bondad y no alargarme mucho en la cuestión que me parece que es bien importante. Un filósofo llamado José Antonio Marina escribió hace unos 15 años, juntamente con una jurista, María de la Válgoma, un interesante libro sobre la dignidad humana, y en él, sorprendentemente, comienza hablando de la indignidad, de conductas indignas. Y bueno, pues, cita algunos casos de verdadera maldad y brutalidad. Yo traigo ahora, me viene a la memoria uno que es realmente cruel, unos guerrilleros en Sierra Leona, después de tomar una aldea que pensaba que estaba en manos de unos adversarios políticos, pues castigan a la gente de ese poblado, la castigan amputando la mano derecha a todos los niños del poblado. Y con un machete les van cortando a todos los niños de 14 años para abajo la mano derecha. Y llegó el turno a una niña que les pidió que, como había aprendido a escribir hacía poco, tenía 8 o 9 años, pues que le cortasen la mano izquierda, porque quería seguir escribiendo. Y estos guerrilleros lo que hicieron fue cortarle las dos manos a esta chica, ¿no? Entonces, claro, he aquí una primera cuestión misteriosa. ¿Cómo es que la dignidad humana se predica de todos los seres humanos, incluso de personas que se comportan de forma tan indigna? ¿O cómo es que hemos de respetar a estas personas inhumanas y no someterlos a castigos tales como la pena capital, o respetar siempre sus derechos fundamentales, el derecho a un proceso justo, a ser penados en condiciones humanas, en no hacerles objeto de tratos que puedan hacerles escarmentar? Gracias. Bueno, una primera cuestión es distinguir entre lo que se puede llamar la dignidad ontológica, la dignidad que tienen todos los seres humanos, y la dignidad deontológica o la dignidad moral. La primera
va aparejada, ya veremos, a la condición de ser humano. Todos los miembros de la especie humana poseen esa dignidad, por el hecho de ser seres humanos. La segunda es una dignidad que no se corresponde o no está con relación al ser humano, sino al comportamiento. Uno es moralmente digno si se comporta de forma humana y es moralmente indigno si no se comporta conforme a lo que se espera de un ser humano. Es decir, esos guerrilleros eran seres moralmente indignos en cuanto, desde el punto de vista deontológico, aunque seguían siendo sujetos de la de la dignidad ontológica que le correspondería como seres humanos. El tema de la dignidad desde el punto de vista filosófico, curiosamente, aunque el concepto lo manejaban ya los filósofos griegos, sin embargo, no tuvo un tratamiento monográfico hasta muy entrada en la historia de la humanidad. El primer... Bueno, antes me veía y ahora me veo también desde este ángulo. Esta foto es prepandémica, como ustedes pueden ver, gozaba de un aspecto mucho más robusto que el de ahora. Bueno, les decía que hasta el siglo XV no hay un estudio o un trabajo monográfico sobre la dignidad humana. Quien primero dedicó una obra en exclusiva a estudiar la dignidad humana o escribir sobre la dignidad humana fue un escritor renacentista italiano, Giovanni Pico de la Mirandola, con una edad muy joven, porque Pico de la Mirandola nació en el año 1463 y murió con 31 años, en el 94, y escribió con 25 o 26 años, se calcula, una Oratio Dominibus Dignitate, ¿no? Un discurso sobre la dignidad del hombre, en el cual, bueno, pues, decía, con una óptica que en cierta manera puede estar vigente hoy en día, que el hombre es un ser digno porque en su naturaleza está el poder, en cierta manera, tener naturalezas muy distintas, hacer cosas muy diversas por su libre albedrío, por su libertad, con la cual le había dotado el Creador, ¿no? Bien, esto desde el punto de vista filosófico, pero desde el punto de vista jurídico todavía es más sorprendente. El tratamiento, a pesar de la importancia que tiene y de que hoy ponemos directamente, ya lo veremos, en relación los derechos humanos con la dignidad del hombre, la dignidad humana no aparece en una constitución moderna hasta 1849, que la incluye la Ley Fundamental de la República Federal Alemana, o Ley Fundamental de Bonn, en su artículo primero. Obviamente no es una casualidad. El pueblo alemán quería hacer un borrón y cuenta nueva, dejar atrás una historia de violación de la dignidad humana institucionalizada
por el nazismo que pisoteó la dignidad humana de tantísimas personas, especialmente por motivo racial. Y en el artículo primero de la Ley Fundamental de Bonn se recoge lo siguiente: la dignidad humana es intangible, respetarla y protegerla es obligación de todo el poder público. Y en el parágrafo segundo de este artículo primero dice: el pueblo alemán por ello reconoce los derechos humanos inviolables e inalienables como fundamento de toda comunidad humana, de la paz y de la justicia en el mundo. Esta idea se incorporó después a muchas otras constituciones modernas, entre otras a la española, que también recoge la idea de que la dignidad humana y los derechos que de ella se derivan son la base de la democracia y de la paz social, ¿no? En el ámbito no de los derechos constitucionales de las diversas naciones, sino de derecho internacional, no hay una apelación a la dignidad humana hasta la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de 1948. En esta declaración universal se dice efectivamente en su artículo primero que todos los hombres nacen iguales en dignidad y derechos. Sin embargo, la Declaración Universal de Derechos Humanos de las Naciones Unidas no sitúa la dignidad como el fundamento de los derechos humanos. Habrá que esperar hasta el Pacto de Naciones Unidas sobre Derechos Civiles y Políticos de 1966 para ver que ahí sí se sitúa en el preámbulo los derechos humanos como una derivación necesaria de la dignidad de la persona humana. Se dice que son inalienables y se derivan de la dignidad inherente de la persona humana. En los textos jurídicos, como saben ustedes sobradamente, la precisión terminológica es básica. Aquí el adjetivo inherente, que podría parecer un cultismo, poner una palabra culta para acompañar a la dignidad. Sin embargo, es un término no intercambiable, en el sentido de que no hay ningún otro término que describa también como el adjetivo inherente la manera en que la dignidad corresponde a la persona humana. El diccionario de la Real Academia Española dice que por inherente se entiende lo que por su naturaleza está de tal manera unido a algo que no se puede separar de ello. No se puede separar, menos sin causar un destrozo, sin desnaturalizarlo. En la filosofía aristotélica se decía precisamente que los accidentes inherían en la sustancia, ¿no? La sustancia de cualquier ser, de cualquier ente, es ese núcleo ontológico en el que inhieren los accidentes, que son como el altavoz de la sustancia,
Cualquier ser lo conocemos a través de sus accidentes, ¿no? De sus cualidades, el color, el volumen, la cantidad, la relación con otros entes, y muchos otros elementos ontológicos que Aristóteles llamaba predicamentales. Bien, si se dice que algo inhiere por la propia naturaleza, estamos diciendo que si privamos de ese algo inherente, desnaturalizamos o aniquilamos, reducimos prácticamente a la nada al ser, en el cual le intentamos quitar aquello que inhiere. Esto pasaría con el hombre cuando decimos, con el ser humano, cuando decimos que la dignidad le resulta inherente. Si privamos a la persona humana de su dignidad, lo estamos desnaturalizando, la aniquilamos. Esto es gravísimo. Claro, poner los derechos humanos en relación con la dignidad de la persona humana y la dignidad sustentarla sobre la propia naturaleza de la persona, del ser humano, a nadie de ustedes se le escapa que es casi una proclamación lampante de justnaturalismo. Naturaleza es tanto algo es natural cuando algo ha tenido nacimiento, de ahí viene la palabra, naturaleza, natus, ¿sí? Por eso, por lo menos en español un poco añejo, para decir que una persona había nacido en tal o cual localidad, se decía, es natural de Logroño, por ejemplo, o es natural de Barcelona. ¿Por qué? Porque había nacido ahí. De ahí viene naturaleza, de nacimiento. También los derechos se llaman naturales, en algunas ocasiones a los derechos humanos, así lo hace, por ejemplo, la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de 1789 en Francia, de la Revolución Francesa, habla de derechos naturales porque son derechos que le advienen al hombre con el nacimiento, por el hecho mismo de ser un ser humano. Si no vinculamos los derechos humanos con la naturaleza humana, algo que bastantes juristas y también un buen número de filósofos no están dispuestos a vincular derechos humanos y de naturaleza humana, nos vemos ante la imposibilidad de justificar la universalidad de los derechos humanos. Y este es otro misterio. Los derechos humanos son unos derechos universales. Pertenecen a todas las personas con un carácter de prius, anteceden incluso al reconocimiento que el poder político haga de esos mismos derechos. Nosotros no tenemos
más derechos humanos que los ciudadanos de Corea del Norte, aunque el poder político en Corea del Norte no reconozca un buen número de derechos humanos a sus ciudadanos. No tenemos más, tenemos los mismos. ¿Y por qué? Porque compartimos la misma forma de ser, la misma naturaleza que los coreanos del norte, que estos ciudadanos, ¿no? ¿Qué pasa con esta afirmación de que los derechos humanos inhieren en la naturaleza humana? ¿Por qué hay esta reticencia? Porque eso es tanto como hablar de la existencia de derecho natural. Y el derecho natural, en muchos ámbitos, es visto, hay que decirlo abiertamente, con antipatía. ¿Por qué resulta antipático el derecho natural? Porque muchas veces se le considera como una especie de truco de añagaza que tienen los católicos por hacer pasar como algo natural aquello que es solamente propio de su doctrina, de la doctrina católica. Es decir, y esto hasta el propio Papa emérito Benedicto XVI, en un discurso muy importante ante el Parlamento alemán, lo puso de manifiesto. Dice: hoy el derecho natural se piensa, decía Benedicto XVI abiertamente, que es algo propio solo de los católicos y que solo a ellos concierne. Que fuera de la Iglesia católica no tendría sentido hablar de derecho natural. Bueno, ¿es esto así? No es que yo quiera discutir con Benedicto XVI, al que le tengo un respeto intelectual grandísimo, porque me parece uno de los intelectuales más poderosos del último medio siglo. El derecho natural resulta antipático porque hay una concepción, me parece a mí, un tanto errónea de él. El derecho natural se presenta como una especie de sucedáneo que algunos juristas católicos quieren hacernos tragar para que pensemos que es algo con sustancia jurídica, unos preceptos que forman solamente parte de la moral católica. Bueno, el derecho natural se concibe entonces como toda una serie de prescripciones jurídicas, que en el fondo serían solo jurídicas de una forma travestida, sino que serían preceptos morales travestidos de preceptos jurídicos que se tratan de imponer a toda la ciudadanía por personas que tienen unas determinadas convicciones o creencias religiosas que somos los católicos. Y el derecho natural vendría a ser esa especie de engaño por lo cual se nos quiere vetar todo aquello que realmente nos apetece o que a muchas personas les resulta apetecible o gozoso, es como un chiste se decía de una señora gorda en la España de los años 70, ¿no? Que decía todo lo que me gusta
o me engorda o es pecado, ¿no? Pues esto se diría más o menos del derecho natural, ¿no? Todo lo que me apetece va en contra del derecho natural, ¿no? Y la gente, por tanto, está harta del derecho natural. Bien, esta visión del derecho natural como todo un complejo normativo que sería más o menos paralelo al derecho positivo y que nos veta tantas posibilidades de desarrollo humano, esa es una visión, a mi juicio, muy desacertada del derecho natural. El derecho natural, en primer lugar, no es un invento de la Iglesia Católica, porque los filósofos estoicos y los juristas romanos hablaban del derecho y de la ley natural siglos antes de que fuese fundada la Iglesia Católica, de que apareciese el cristianismo en la historia de la humanidad. Esta visión de entramado de preceptos jurídicos, o que se hacen pasar por jurídicos, en el cual consistiría el derecho natural, más bien se corresponde a una peculiar visión del derecho natural, que es el derecho natural del racionalismo, sobre todo de la escuela del racionalismo justnaturalista protestante, de Hugo Grocio y de Samuel Pufendorf, de Thomasius, que, deslumbrados por la filosofía de Descartes y de Spinoza, pensaban que ellos podían hacer una especie. Spinoza había hecho una ética ordine geométrico demonstrata, ¿no? Una ética elaborada según el orden matemático o el orden lógico. Y estos juristas del racionalismo pensaban que ellos podían hacer un derecho de esa manera, fijándose en cuáles eran las necesidades y los instintos básicos del hombre, podían hacer toda una serie, silogísticamente, toda una serie de llegar a una serie de conclusiones para regular toda la vida humana, hasta el aspecto más pequeño. Esto no es ni lo que Aristóteles ni lo que Tomás de Aquino entendían por derecho natural. Derecho natural es algo distinto. El derecho natural se compone por unos pocos principios que vendría a ser la juridicidad natural del hombre y que el hombre puede conocer con ayuda de su razón práctica. Aristóteles fue el que distinguió en el intelecto humano dos tipos de inteligencia. El intelecto que llamaba especulativo, es decir, la forma que tenemos cognitivamente de situarnos ante los hechos que se dan en la realidad, ante el hecho de que los cuerpos son atraídos por la tierra y si se les deja de sostener en el aire se caen. Esto nuestro intelecto, nuestra inteligencia lo puede conocer y puede incluso elaborar las fórmulas matemáticas para saber con qué velocidad y con qué aceleración caen, pero son conocimientos que en cierta forma no nos afectan personalmente, no nos dicen cómo hemos de actuar, más allá de que no debemos asomarnos al vacío,
sin tomar precauciones, pero tenemos a la vez una inteligencia, un intelecto práctico, que nos dice cómo hemos de actuar. Por eso hay personas que, a pesar de tener muy pocos conocimientos teóricos de la realidad que nos circunda, sin embargo, siempre saben bien cómo actuar, a pesar de ser, digamos, científicamente ignorantes, son humanamente muy sabios. Son prudentes, siempre se comportan de forma que no ofenden a los demás. Este es el entendimiento práctico, que nos dice cómo debemos actuar. Si el intelecto práctico me dice, pues, si quiero estar en buena forma física, no debo estar tan gordo, o si quiero llevarme bien con mi vecino, pues le he de saludar en el portal, y este intelecto práctico me dice cómo actuar. El intelecto teórico tiene un primer principio que es inderivable e indemostrable, pero que estamos seguros de su verdad, que es el principio de no contradicción. El principio de no contradicción nos dice, como ustedes saben, que una cosa no puede ser esa misma cosa y su contraria al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto, ¿no? Algo blanco no puede ser a la vez negro en el mismo sentido cromático, ¿no? Pues el intelecto práctico tiene otro principio inderivable e indemostrable, que todos conocemos también de forma natural, venimos con él incorporado, que es: el bien se ha de hacer, el mal se ha de evitar y el bien se debe además perseguir. De esta razón práctica podemos enseguida extraer unos pocos principios que son los que conforman esa juridicidad natural del hombre y que conforman el núcleo del derecho natural, que se incorpora también a través de los principios jurídicos a todos los ordenamientos jurídicos que quieren respetar la dignidad humana. Vamos a ver cómo vamos de hora. Bueno, son las 5 de la tarde. Yo pienso que debo concluir. Concluiré refiriéndome a una cuestión que seguramente habrán oído hablar ustedes de ella, que es, digamos, el argumento más sólido que hay en contra de la existencia del derecho natural, que es la llamada falacia naturalista. La falacia naturalista, el desvelar que en el justnaturalismo, en la convicción de que existe un derecho natural, hay un núcleo falaz, se atribuye al filósofo Hume, que en una de sus obras dice que en los tratados de moral y de ética hay siempre un elemento de trampa, hay un truco, ¿no? Porque quienes cultivan la ética y también meten el saco a los cultivadores del derecho natural, pasan de hablar en un método descriptivo, en un momento dado pasan a un método prescriptivo. Es decir, la falacia naturalista
consiste, según Hume y sus seguidores, en decir que de la descripción no se puede pasar a la descripción. Del describir cómo las cosas son, no se puede nunca obtener cómo las cosas deben ser. Y que si se intenta de la descripción de la naturaleza humana hacer derivar, obtener cómo los hombres debemos comportarnos, ahí hay una falacia, un truco lógico, un engaño. ¿Es esto cierto? Pues en parte sí y en parte no. Es cierto si tenemos la visión que tenía Hume. Hume pensaba que la realidad era puramente factual, que solamente había hechos en la realidad, ¿no? Pues el hielo se derrite a los 0 grados, el agua se evapora a la altura del mar, hierve a los 100 grados, los cuerpos graves caen con una aceleración de 9,8 metros por segundo al cuadrado, etc. No pensaba que formase parte de la realidad la cuestión de los fines, es decir, que unas cosas tuvieran unos fines propios o que tuvieran una especie de obligatoriedad natural. Sin embargo, cuando se superó, digamos, la visión empirista y positivista, los filósofos se dieron cuenta de que forma parte de la realidad tanto la cuestión teleológica, la cuestión de los fines, como la cuestión fáctica de la realidad que rodea a los hombres. Para explicarlo de forma más comprensible, es tan verdad y tan cierto que los amigos se deben lealtad como que el hielo se derrite a los 0 grados. Y forma parte tanto de la realidad el deber de lealtad como el hecho físico de que el hielo se derrite a los 0 grados. No es más verdad esto segundo que esto primero. Por tanto, en un argumento del tipo Pepe y Javier son amigos, luego Pepe debe ser leal con Javier o Javier debe serlo con Pepe, no hay un paso ilegítimo al sacar una prescripción de una descripción, porque en el hecho de ser amigos va íncito ese deber de lealtad, y eso forma parte de la realidad humana. No es menos real eso que los hechos físicos. Desde este punto de vista, me parece que hay que tener en cuenta que forman parte de la realidad de las personas y que, por tanto, son elementos que hay que tener en cuenta para la moralidad y también para la juridicidad natural que está en el núcleo de ese derecho natural, cuestiones tales como los fines a los que está llamado el hombre, o cuestiones como el sentido que tiene la vida, la realidad, la relación con los demás para los hombres, es decir, y el hecho de que el hombre sea un ser que busca el sentido de las cosas, el sentido de su vida. Eso también forma parte de la realidad. Y si
nos quedamos solo en el dato positivo de cómo es la realidad, nunca sabremos responder a las grandes preguntas que se plantean las personas. Una de esas grandes preguntas es precisamente la que yo no sé si he sabido aclarar, es por qué tenemos derechos humanos todos los hombres. Nada más, muchas gracias. Señor rector de la Universidad de Madrid, vamos inmediatamente a pasar con las preguntas correspondientes que nos han hecho llegar